Caracteres dendrológicos organográficos, las hojas. Es el tema del día de hoy. El contenido de esta sesión, en primer lugar, son las clases de hojas, los tipos de hojas, la clasificación de las hojas por su forma, por su borde, por su ápice y por su base. Estamos dejando para la siguiente sesión la clasificación por su nervadura, por su filotaxia, que son también aspectos que nos interesan conocer para hacer una identificación de especies. Al igual que la clase del día de ayer, las capacidades son las mismas. Que ustedes puedan conocer el marco teórico de las características funcionales y morfológicas de los órganos vegetativos de las especies arbóreas. Pero no solamente conocerlo, sino que ustedes puedan de forma clara, de forma coherente, utilizar estas terminologías cuando se trata del reconocimiento de especies forestales. Lo que vamos a buscar como un indicador de logro es que ustedes van a presentar un trabajo monográfico con la descripción de 5 especies forestales que en este momento están desarrollando. Ya, esto va a ser al finalizar, antes de finalizar la primera unidad. Entonces, de todo lo que estamos repasando, ustedes van a ir trabajándolo en la matriz de la hoja de cálculo que se les ha entregado. Las actitudes que esperamos que puedan ustedes desarrollar con esta clase y con las clases que hemos estado dictando, es que tienen que tener una actitud crítica y apego por el método científico. ¿Ya? Decíamos de que una de las características de un investigador es, vamos a ver en primer lugar la definición de hoja. ¿Qué es una hoja? ¿No? Podemos nosotros decir que la hoja es el órgano vegetativo y generalmente aplanado de las plantas vasculares, especializado principalmente para realizar la fotosíntesis y la transpiración. Este es uno de los órganos más importantes de las especies forestales y desde el punto de vista dendrológico, poder acercarnos a la identificación de las especies. A diferencia de los otros órganos, o de las otras estructuras vegetativas que hemos ido estudiando en las clases anteriores, como es el tallo, la copa, la corteza, que generalmente va a variar muchísimo entre las familias, va a variar mucho entre... Habíamos indicado anteriormente de que el fenotipo o la forma de una planta es el resultado de la interacción del genotipo más el medio ambiente donde se desarrolla, ¿no? Entonces, estas características morfológicas generalmente están un tanto supeditados y no son tan grandes, ¿no? Son variaciones muy pequeñas, en algunos casos imperceptibles, por eso que prácticamente va a haber un patrón en la forma de las hojas en las diferentes especies. Y eso es lo que nos permite acercarnos con mayor claridad a reconocer una especie y poder identificarlo adecuadamente. Otro aspecto importante en este tema de las hojas es de que las hojas están, digamos que van estrechamente relacionadas con el tallo, ¿no? Hoja y tallo van a dar lugar a la planta en su conjunto, ¿no? Son los que van a dar las características de una planta, de una especie. Entonces siempre hay que tomar en cuenta ambas cosas, ¿no? La morfología y anatomía de los tallos y de las hojas. Las hojas suelen presentar cierto grado de variabilidad, aunque en menor magnitud que las que se pueden apreciar en el resto de caracteres dendrológicos, por lo que se emplean frecuentemente en el reconocimiento e identificación de plantas. Para poder realizar la clasificación de hojas, ¿no? Para poder agruparlo las hojas, en primer lugar tenemos que conocer a una hoja. Para reconocer a una hoja desde el punto de vista morfológico, tenemos que saber sus partes, ¿no? Entonces en este gráfico estamos mostrando las partes de una hoja y esto tiene que ser, estos nombres de estas partes
tienen que ustedes prácticamente tenerlo en la mente para poder trabajar en la clasificación de las hojas a lo largo de las sesiones que vamos a desarrollar. ¿Ya? Entonces, nos va a permitir hablar un mismo idioma, ¿no? Vamos a ver que una hoja presenta, en primer lugar, lo más apreciable es el limbo. El limbo es el cuerpo de la hoja. Lo están apreciando ahí en el gráfico, ¿no? El limbo es toda esta estructura, ¿no? Toda la parte plana de la hoja. Y es la parte más visible, digamos así, de su estructura, ¿ya? El limbo. El limbo, podemos decir, que es allí donde se encuentra la mayor cantidad de células que contienen alta cantidad de cloroplastos para realizar la acción de la fotosíntesis, ¿no? Las hojas generalmente el limbo va a ser generalmente de color verde, verde oscuro, etcétera, en varias tonalidades dependiendo de la especie a la que representa. Vamos a tener una nervadura o un nervio principal, ¿no? Que va a recorrer longitudinalmente el limbo de la hoja. A lo largo de esta nervadura principal van a nacer unos segmentos transversales que van a tener diferente disposición, diferente forma y diferente número dependiendo de las especies. Entonces, eso va a dar lugar también al reconocimiento de plantas. La cantidad de nervaduras secundarias, la forma en la que están distribuidas, nos van a también a dar algunos parámetros para el reconocimiento de plantas. Es importante también tener en consideración las nervaduras. Otro aspecto que estamos viendo acá es el borde. En esta hoja podemos ver, por ejemplo, un borde dentado, ¿no? O un borde aserrado. Entonces, esto también es un aspecto que algunas especies van a presentar este tipo de bordes. Vamos a encontrar bordes enteros, vamos a encontrar de repente bordes segmentados, ¿no? Entonces, si nosotros nos familiarizamos con el tipo de hojas que tienen las diferentes familias, vamos a ir también mejorando nuestras capacidades de poder identificar las especies. El ápice, ¿ya? El ápice de una hoja es el extremo final, o es la punta, digamos, que también va a tener diferentes formas, ¿no? Va a tener diferentes formas, lo cual también nos va a permitir agruparlas en una categoría en la clasificación de hojas. Por aquí tenemos la base, ¿ya? La base. La base se va a presentar donde culmina el limbo y donde inicia el peciolo. El peciolo es esta parte, o es la ramita, digamos, que va a unir el tallo o la rama con la base de la hoja. En la parte inferior del peciolo, ¿ya? Del peciolo, vamos a encontrar la vaina. La vaina es una hoja modificada que va a ir recubriendo la zona de unión de la hoja con el tallo. Y entre la hoja y el tallo vamos a encontrar, para que no se confunda, vamos a encontrar una axila, ¿ya? Una axila. Y de esa axila va a brotar una yema. Y esa yema, por su posición, lo vamos a conocer como yema axilar. ¿Cómo reconocemos una hoja? Una hoja la vamos a reconocer porque toda hoja va a presentar una yema axilar. Esto nos va a permitir diferenciar las hojas simples de las hojas compuestas. Generalmente cuando iniciamos este tema de reconocimiento de plantas a través de las hojas, confundimos una hoja simple con una hoja compuesta. La hoja compuesta está conformada por una gran cantidad o por un número variable de foliolos, ¿no? Y un foliolo no es una hoja, sino es parte de una hoja compuesta. Entonces,
Un grupo de foliolos nos van a dar lugar a una hoja. Entonces, ¿cómo sabemos si es una hoja compuesta o una hoja simple? Solamente verificando la yema axilar. Donde encontramos la yema axilar, esa es una hoja. Y esta hoja puede ser una hoja compuesta, ¿no? Conformada por varios foliolos, como el caso de las caesalpinias, por ejemplo, ¿no? Como el caso del molle, que seguramente lo han visto, tienen hojas compuestas. Otro aspecto que quiero que observen acá es que vamos a tener el haz y el embés. El haz es la cara de la hoja, o es el limbo, es la cara del limbo que va a presentarse expuesto hacia arriba, ¿no? Y el embés es la parte del limbo o la cara del limbo que debe estar generalmente expuesta hacia el suelo. Entonces, tenemos limbo y tenemos, mejor dicho, tenemos haz y tenemos embés. Y estas son características que tenemos que tener en cuenta porque muchas de las especies, cuando hagamos el reconocimiento, van a tener algunas pulverulencias, pubescencias, algunas espinas, digamos, en el haz o en el embés. ¿Ya? Entonces, esas características también son propias de las plantas y eso nos va a permitir también ir diferenciándolas unas de otras. A ver, nos vamos a la otra presentación. Entonces ya entramos ahora a la clasificación de hojas, ¿no? Por diferentes aspectos que las personas que se dedican a este tipo de estudios lo han organizado. En primer lugar vamos a ver la agrupación o el ordenamiento por las clases de hojas. Cuando observan ustedes o cuando revisan bibliografía referido a este tipo de organización, estas observaciones se hacen por el estadio de vida que pasan estas hojas. ¿Ya? Entonces, desde que una planta germina hasta que produce nuevamente semillas, se van sucediendo distintos tipos de hojas. ¿Ya? Acá tenemos una clasificación de Gill y Chufnov que las clasifica por el momento en que se presentan estas hojas. Entonces las clasifica en hojas embrionales o cotiledones, hojas juveniles, hojas primordiales o catáfilos, hojas vegetativas o nomófilos, hojas superiores o ipsófilos y hojas florales o antófilos. ¿Ya? Entonces tenemos acá una clasificación en seis categorías, ¿no? Por el momento en que se presentan en la vida de una planta. Vamos a ver en primer lugar las hojas embrionales o cotiledones. Esto nosotros ya lo hemos observado de repente en el campo, lo hemos observado hasta en la casa, ¿no? Quizás en algún momento hemos hecho la germinación de un frijol, de un garbanzo, de una lenteja, etcétera, ¿no? Hemos estado observando siempre cuál es la forma de germinación que tienen estas plantas. Entonces, las hojas embrionales o cotiledones son las hojas rudimentarias que se aparecen al inicio de la germinación de una planta. Son las primeras que se expresan. ¿Ya? Entonces, acá podemos encontrar, por ejemplo, las hojas los cotiledones que van a tener de repente una germinación epígea o una germinación hipógea, ¿no? Hay algunas especies como las leguminosas, en su generalidad, todas sus especies de esta familia de leguminosas van a tener una germinación epígea, es decir, con los cotiledones expuestos al ambiente. Y hay especies como las lauráceas que van a tener sus especies van a tener una germinación hipógea, es decir, con
los, los cotiledones en el suelo, ¿no? Entonces van a salir las primeras hojitas, pero los cotiledones van a quedar en el suelo sirviendo como un medio de reservas y nutrición inicial de las plántulas. Podemos encontrar en las en las monocotiledonias, podemos encontrar una germinación con un solo cotiledón. En el caso de las dicotiledonias, con dos cotiledones, ¿no? Como su nombre lo dice. Pero en el caso de las gimnospermas, podemos encontrar más de 2 o 3 o 4 cotiledones, como podemos ver en la figura superior central, en la germinación de plántulas de pino, ¿no? Aquí podemos ver que sus hojas cotiledóneas en formas aciculares se expresan en un número mayor a 5, por ejemplo, ¿no? Esos son plántulas de Pinus radiata. En la figura inferior vamos a observar la germinación de una semilla de mango. Esta tiene una germinación hipógea. Los cotiledones quedan abajo y la plantita empieza a provocar el crecimiento de los primeros tallos foliares, ¿no? Y en la última figura es una germinación característicamente epígea, con los cotiledones expuestos, con los cotiledones mostrándose sobre la superficie, ¿no? Entonces, esta es una dicotiledonia, porque vamos a tener un par de cotiledones debajo de las hojas verdaderas. Entonces, ¿para qué me sirve a mí conocer si una planta tiene o no tiene, tiene este tipo de germinación epígea o hipógea, ¿no? Entonces, como les decía, hay familias enteras que sí van a tener una característica marcada de una germinación epígea y otras de una germinación hipógea. Entonces, nosotros tenemos que diferenciar ya en nuestras anotaciones o en nuestras tablas cuáles son las familias que van a provocar una germinación epígea y cuál es una germinación hipógea. Entonces, cuando hagamos nuestras observaciones en el campo, ya podemos ir induciendo a qué familia podría estar representando. Vamos a pasar a la siguiente lámina. Hay unas características en algunas especies, perdón, en algunas familias, cuyas especies pueden tener también germinación epígea y hipógea, ¿no? Como en el caso de las meliáceas, ¿no? Ambos tipos de germinación suelen presentarse en el mismo grupo familiar y aún en un mismo género. Así en las meliáceas, por ejemplo, ¿no? Las meliáceas son un grupo de familias. Entonces, dentro de las meliáceas podemos encontrar algunos géneros como Cabralea y como Cedrela. Cabralea va a tener una germinación hipógea. O sea, todas las especies del género Cabralea, el tipo de germinación va a ser hipógea. Pero las que pertenecen al género Cedrela van a tener una germinación epígea, ¿ya? Entonces, dentro de una misma familia podemos darnos cuenta de que también podemos encontrar a nivel de géneros diferentes tipos de germinación, ¿ya? Pero en otros casos también podemos encontrar de que dentro de un mismo género podemos encontrar ambos tipos de germinación, ¿no? Entonces, cuanto más nosotros estudiemos, cuanto más meticulosamente podamos levantar información, vamos a tener de repente, vamos a conocer cuál es el tipo de germinación ya a nivel de especies principalmente, ¿no? Que es lo que nos va a llevar a hacer un reconocimiento en esta edad de la planta. Otro grupo está representado por las hojas juveniles, ¿no? En las hojas juveniles, eh, este aspecto, ¿en qué nos sirve el proceso de no siempre van a ser igual en todas las especies? Hay especies en que ustedes van a encontrar que las hojas juveniles y las hojas
hojas ya de un árbol adulto van a tener características muy similares, pero van a encontrar en otras especies que van a tener diferencias marcadas y que hasta nos podrían confundir, ¿no? Por eso es necesario también conocer este aspecto, las hojas juveniles. En el caso del eucalipto, por ejemplo, eso podemos tomarlo como un ejemplo eh, típico, digamos, un ejemplo clásico. Las hojas juveniles de los eucaliptos son generalmente blanquecinos, tienen una consistencia suave al tacto y en su generalidad son sésiles, ¿ya? Y son acorazonadas o son oblongas, ¿no? Dependiendo también del tipo de eucalipto o de especie de eucalipto al que nos estamos refiriendo. Cuando digo que son sésiles o son sentadas, es porque no tienen el peciolo, ¿no? No cuentan con peciolo. O sea, la base de la hoja está directamente sentada en la rama o en el tallo de la planta. A diferencia de unas hojas adultas que sí van a tener peciolo y van a tener una posición muy diversa en la estructura de una rama, ¿no? Entonces, hay una marcada diferencia entre una hoja juvenil y una hoja adulta del eucalipto. Y en el caso del pino, igual, cuando hablamos de las coníferas, las hojas juveniles del pino, vamos a encontrar de que son acículas individuales, ¿ya? Acículas individuales. Mientras que en un pino ya adulto, vamos a encontrar nosotros, una hoja va a estar formada, va a estar agrupados en fascículos de dos o más acículas. Seguramente los han observado, ¿no? Tienen común, están en la base de la acícula, están agrupadas dos o más acículas, ¿no? Formando un fascículo. Vamos a pasar a la... Si hay preguntas, por favor, con toda confianza. Sí, Evelyn. Sí, quería preguntarle eso de lo que habló de las fascículas. ¿Eso se le considera hoja en caso de los pinos? Sí, es una forma de hoja, ¿ya? Entonces, por ejemplo, decimos hojas aciculares, ¿no? Y dentro de la clasificación de hojas por su forma, vamos a tocar eso de las acículas. ¿Ya? Dentro de unas láminas más vamos a observar eso. Ingeniero, buenos días. Sí, Cinet. Disculpe, respecto al trabajo que usted está mencionando, ¿cómo puedo diferenciar acerca de las hojas de una quinoa, que está en una edad media y una que está en edad avanzada? En el caso de las pequeños, no se observa, por ejemplo, mucha diferencia entre las hojas juveniles y las hojas adultas, ¿no? Inclusive, podría ser que la diferencia podría estar dándose solamente en las ramas apicales, ¿no? O en el ápice donde se están formando las hojas nuevas, pero casi en su integridad las hojas son muy similares, inclusive desde el vivero ya las hojas se están presentando de una forma similar ¿no? en su morfología. No habría mayor problema al hacer ese reconocimiento, pero yo lo que les recomiendo cuando hagamos queremos identificar plantas, tenemos que ubicar árboles maduros, ¿no? Porque los árboles maduros ya nos van a expresar todo el potencial genético de la planta, ¿ya? Entonces, esa sería la mejor opción para poder hacer un reconocimiento de plantas. A ver, ¿quién está de repente quiere mostrar algo en la pizarra? Con toda confianza, por favor, estamos Ingeniero, trabajando. Sí, Eulalia. sí, era mi pregunta respecto a cómo se diferencia una hoja simple y una hoja compuesta. Ya, eso es lo que quizás no me dejé entender bien al inicio. Para hacer el reconocimiento de una hoja
siempre va a tener la yema axilar, ¿ya? Lo primero que tenemos que hacer nosotros, ubicar esta yema axilar. Ubicamos esta yema axilar, entonces, para nosotros, toda esta estructura que nace a partir de la yema axilar conforma una hoja. Mientras no encontramos esa yema axilar, no es hoja. Por ejemplo, este podría ser un foliolo, no tiene esta yema, entonces puede ser parte de una estructura más grande, ¿no? Entonces, una yema, mejor dicho, una hoja compuesta va a estar formado por varios foliolos. Esta hoja también también lo podemos conocer como foliolo, ¿ya? Como foliolo. Y una hoja compuesta va a estar formado por varios de estos foliolos, solo que en la base de esos foliolos no vamos a encontrar esta yema axilar. Esta yema axilar lo vamos a encontrar al final de todo ese conjunto de foliolos que está formando una hoja compuesta. ¿Me entiendes? Vamos a llegar a ese punto, Eulalia, no te preocupes. Sí, y en realidad sí, esto es una forma más clara de diferenciarlas, ¿no? Por la yema axilar. Tenemos que buscar. ¿Y por qué se presenta la yema axilar? Esta yema axilar nos va a formar nuevas ramas, ¿no? Cuando la planta va creciendo y en su crecimiento va a ir formando nuevas ramitas, entonces este es el punto en donde van a generarse esas ramas. Acá tenemos las células de crecimiento que van a estar en continua actividad y van a dar lugar a nuevas ramas, a nuevas ramitas, que va a ser parte de la estructura de los árboles. Ya, nos vamos al punto donde estábamos. Hay otra forma de hojas por el crecimiento de la planta, o por el momento en que se presenta, que son las somas primordiales o los catáfilos. Desde el punto de vista dendrológico no representa mayor interés. En especies de árboles casi no los vamos a encontrar, ¿no? O no los vamos a encontrar. Esto generalmente, un ejemplo claro de estas hojas primordiales o catáfilos son los ajos, las cebollas, y todas esas especies que presentan bulbos, ¿no? Entonces, esos bulbos, que son hojas modificadas, generalmente se encuentran debajo del suelo o parte de su cuerpo va a estar enterrado en el suelo y una parte va a estar sobresaliendo, ¿ya? Pero es necesario que conozcamos qué cosas son las hojas primordiales o los catáfilos. Quizás en algún momento van a tener que utilizar estas referencias. Las hojas vegetativas o nomófilos. Para la pregunta que me hicieron de la queñua, nosotros tenemos que, cuando hagamos nuestra clasificación, tratar de trabajar o buscar trabajar con este tipo de hojas, ¿no? Con las hojas vegetativas o nomófilas. Estas hojas ya se presentan ya cuando la planta es una planta adulta, es una planta que está expresando ya su potencial genético. Entonces ya nos van a dar las hojas digamos, verdaderas o nomófilas, como se le llama, ¿no? Por ejemplo, aquí en el caso de la fotografía superior estamos viendo el eucalipto. Estas hojas de eucalipto son totalmente diferentes a las hojas juveniles de la misma especie, ¿no? Estas hojas, por ejemplo, son alargadas, lanceoladas, tienen un borde entero, ¿no? En el otro caso eran más acorazonadas, más oblongas, ¿no? En este caso son más cerradas, tienen un ápice lanceolado, ¿no? Que termina en una punta, y su textura también es una textura más coriácea, ¿no? Más coriácea en relación a las hojas juveniles. En el caso de la fotografía inferior, podemos observar que ya no son hojas o acículas simples,
sino que las acículas están agrupadas en fascículos de 2 o más acículas. ¿Ya? Entonces es como un pequeño ramillete de acículas que están formando o que están conformando esa estructura vegetativa de la planta, ¿no? Entonces podemos darnos cuenta que hay diferencia en estos ejemplos entre las hojas juveniles y las hojas vegetativas, las hojas maduras o los nomófilos. Recomendación: utilizar estas hojas vegetativas, adultas, para nuestro reconocimiento. En el caso que no tuviéramos estas, y con descripciones de algunas otras bibliografías o con la experiencia, sus vástagos o su descendencia nos pueden mostrar el camino para ir identificándolos, ¿no? Pero esto es lo que a nosotros, desde el punto de vista dendrológico, nos interesa para hacer el reconocimiento de especies. Otro tipo de hojas que ya se presentan también en la edad adulta de la planta son las hojas superiores o ipsófilos, ¿no? Estos ipsófilos son las brácteas que se encuentran cubriendo, digamos, la base de la inflorescencia o las flores de las plantas, ¿no? Podemos encontrar como una corona inferior protegiendo esa base, ¿no? Estas son las brácteas, ¿no? Que se encuentran dispuestas en la base de las flores de las diferentes especies que vamos a estudiar. Por ahora todavía no lo vamos a ver, no nos está interesando mucho este tema en estos momentos, hasta que lleguemos a la parte de los órganos reproductivos de las plantas. Y las hojas florales o antófilos son las hojas modificadas que conforman las distintas piezas de los verticillos florales, ¿no? En este caso, los pétalos, ¿no? Los pétalos, los sépalos, van a estar formando parte de este grupo y son hojas modificadas, ¿no? Al final las hojas se van modificando y se convierten en estructuras florales. Entonces, acá podemos ver. Ya, hasta ahí es por la clasificación de hojas, por el momento en que se presentan en la vida de una planta. Eso hay que tenerlo bastante claro, ¿ya? Entonces pasamos nosotros ahora a otro tipo de clasificación. Y en este caso, vamos a ver una clasificación que inicialmente estábamos conversando, ¿no? Las simples y las compuestas. En el mundo vegetal vamos a encontrar estos dos tipos de hojas, en todas las especies. Hay especies que van a tener hojas simples y hay especies que van a tener hojas compuestas. Entonces, a la pregunta de su compañera que decía, ¿cómo diferencia una hoja simple de una hoja compuesta? Les decíamos que, o bueno, yo les decía de que podíamos reconocerlo ubicando la yema axilar. En esta figura que estoy mostrando acá, esta es una hoja de Eura crépita, la catagua, que es muy característico por poseer hoja simple. Aquí estamos viendo que el peciolo se ubica en una de las ramitas, ¿ya? Entonces de la rama va a partir el peciolo que va a dar lugar al limbo, ¿no? Al limbo o a la hoja o al foliolo de la planta. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ubicar la yema axilar en la unión del peciolo con la ramita. Aquí tiene que estar la yema axilar, ¿ya? En el caso de las hojas compuestas, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos una hoja de jacarandá copaya, la de foliolos, ¿ya? Cada una de estas estructuras que vemos acá, estas no son más que foliolos, y todos estos foliolos van a formar una hoja. Todo esto es una hoja, ¿entienden? Todo esto es una hoja.
no se van a confundir de que cada uno es una hoja, porque si ustedes revisan aquí entre el peciolulo y el raquis central de la planta, no van a encontrar esa yema axilar. La yema axilar lo van a encontrar aquí, cuando termina esta hoja compuesta y se une al tallo o a la rama de la planta. ¿Ya? Está más claro, ¿verdad? Con estas figuras. ¿Ya? Entonces, esas son las diferencias entre una hoja simple y una hoja compuesta. En la sesión de hoy solamente vamos a ver el tema de las hojas simples, ¿ya? Porque tiene una clasificación las hojas simples y unas terminologías propias de hojas simples. En la siguiente sesión vamos a ver ya las clasificaciones de las hojas compuestas, para que puedan familiarizarse también con las terminologías y las clasificaciones de este tipo de hojas compuestas. Aquí hay un comentario que dice, quiero que esto lo tengan en cuenta, dice, la definición de una hoja, cualquiera sea el tipo, puede alcanzarse por la presencia de la yema axilar. No encuentran la yema axilar en sus observaciones, con su lupa o a simple vista, entonces no se trata de una hoja, ¿no? Podría tratarse de un foliolo que forma parte de una hoja compuesta. Y cuando encontremos ya la yema axilar, en ese momento estaríamos hablando de que se trata de una hoja. Entonces entramos al tema de clasificación de las hojas simples. En primer lugar, vamos a ver una clasificación de las hojas simples por su forma. Acá vemos un conjunto de hojas, ¿no? Que tienen diferentes formas. No diferentes formas, digamos diferentes tamaños, digamos, ¿no? Diferente grosor, digamos, ¿no? Del limbo, ¿ya? El ancho del limbo va a variar en las 5 figuras que estamos mostrando acá. Va a haber una, por ejemplo, que va a ser una hoja delgada, ¿ya? Hoja delgada. Y a esta nosotros podemos conocer como hoja lineal. En algunas literaturas van a encontrar que antes de esta hoja alargada va a presentarse la hoja acicular, ¿ya? Formando parte de este grupo, de las hojas de forma alargada. Todas estas hojas se encuentran dentro del grupo de las formas alargadas, ¿ya? Estamos revisando este grupo. ¿Y cuál es la característica de estas hojas alargadas? Que el largo o la longitud del limbo, de la base del limbo al ápice del limbo, es mayor que la longitud o el ancho del limbo. ¿Entienden? Entonces, vamos a encontrar que en la generalidad para todas, el largo va a ser siempre mayor que el ancho, ¿ya? Y cuando midamos esto, vamos a medir en la parte central del limbo, tanto en forma longitudinal o como en forma transversal. Y en todas ocurre lo mismo. La diferencia va a ser en que en algunas de estos grupos, algunas hojas van a tener el diámetro un tanto más ancho, ¿no? Que van a tener mayor crecimiento lateral con respecto al eje de la nervadura. Entonces ahí van a ir cambiando de nombre, ¿no? Entonces aquí en este grupo arrancamos por las hojas lineales delgadas, que es la figura A, y vamos a llegar al redondo lineal, ¿no? Esto ya prácticamente está ya, si pasamos ese límite, vamos a llegar de repente a una hoja redonda, ¿no? Ya va a perder ya su característica de ser parte de una forma alargada. En resumen, longitud mayor con relación al crecimiento en ancho o en crecimiento transversal con respecto al eje de la nervadura. Estas son las formas alargadas. Entonces vamos a pasar ahora a la siguiente diapositiva.
formas elípticas. Perdón. Otra característica de las formas alargadas, ¿no? Porque podemos confundirlo con las formas elípticas. En las formas alargadas vamos a ver que tanto la base de la hoja, ¿ya? La base de la hoja, esto es la base, ¿no es cierto? ¿Ya? Vamos a ver que la base de las hojas van a tener una forma redondeada, ya no van a presentar no van a tener aristas, ¿no? No van a terminar en puntas, no van a terminar en forma lanceolada, sino en forma redondeada, tanto la base como el lápiz. ¿Ya? El lápiz también van a tener una forma redondeada. Entonces esas son las características de estas formas alargadas. Ahora pasamos a las formas elípticas. Son aquellas cuya mayor anchura se ubica en el centro del limbo foliar, ¿no? Sin embargo, los extremos, tanto la base como el ápice, van a ser agudos. No van a tener la forma redondeada, sino van a tener la forma, van a ser agudos, ¿no? Van a terminar en un ángulo más agudo, más cerrado. Esto es propio, por ejemplo, de las hojas lanceoladas, ¿no? Terminan con la punta de una lanza. Arrancamos con unas hojas estrechamente elípticas, ¿no? Cuyo crecimiento central en el ancho del limbo va a ser menor con relación a las hojas que ya se acercan a formar parte de las hojas circulares, ¿no? Pero siempre van a tener una pequeña arista o una pequeña punta perceptible en el ápice y también en la base de la planta. ¿Ya? En la base y en el ápice. Esa es la característica de las formas elípticas. Y cuando dice que el mayor crecimiento diametral o el mayor crecimiento transversal con respecto al eje de crecimiento de la nervadura primaria o la nervadura principal va a ser mayor, ¿no? Vamos a encontrar un mayor crecimiento aquí, ¿ya? En la parte central. No en la, no en la parte inferior ni superior, ¿no? En los tramos superiores, sino es en la parte central. Las formas ovadas, esta es una tercera categoría. Son las hojas que van a presentar una mayor anchura del limbo cerca de la base foliar, ¿no? Entonces acá podemos tener de repente formas acorazonadas, ¿no? Porque en la base, en todo este tramo, el crecimiento en anchura va a ser mayor que el crecimiento longitudinal de esta hojita. ¿Ya? Entonces, vamos a encontrar hojas ovado-lanceoladas hasta hojas triangulares. Para las configuras geométricas, principalmente. ¿No? Por eso vamos a encontrar triangulares ovadas, ovadas lanceoladas, etcétera, ¿no? Se buscan, o circulares también, ¿no? Buscan, o se busca darle el nombre de una forma geométrica que conocemos. Y eso es una forma fácil de recordar también, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta que en estas formas ovadas, los ápices van a ser agudos, ¿ya? Bases anchas y ápices agudos. Las formas obovadas. Las formas obovadas es contrario a las formas ovadas, ¿no? Que hemos estado viendo anteriormente. En este caso, el ápice de las hojas van a tener mayor ancho que las bases. Las bases van a terminar en
en situaciones más agudas, ¿no? Más en punta, menor crecimiento. Ya, a este grupo de hojas con esta forma lo vamos a conocer como espatuladas. Ya, cuando revisemos alguna bibliografía vamos a encontrar de repente la descripción de una planta, entonces vamos a ver que muchos van a utilizar el término de espatulada, ¿no? Hoja espatulada, hoja simple espatulada, digamos. Entonces se están refiriendo a las formas obovadas y nos van a tener que inducir a pensar que estas hojitas tienen la base cerrada o aguda y el ancho redondeado y con un mayor crecimiento con respecto a la base. Y dentro de todos esos grupos que hemos estado, o mejor dicho, dentro de todas esas plantitas, por su longitudinal y su ápice y su base, vamos a encontrar varias. Por ejemplo, acá arriba no hemos estado indicando cómo se llaman las hojas, la B, la C y la D, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo nos vamos a ayudar? Nos vamos a ayudar con esta pequeña tablita que les he preparado. Entonces, vamos a encontrar formas más comunes, dice. Acicular, semejante a una aguja muy delgada, larga y punzante. Entonces, acá podemos ver una hoja acicular o una acícula. Esto podría ser una conífera. Cuando hablamos de coníferas, vamos a encontrar hojas como la que se muestra acá en la figura, en especies que sean diferentes al pino. ¿Ya? Vamos a encontrar hojas un poco más lanceoladas, no más lanceoladas, sino con un cuerpo un poquito más ancho, digamos, que las acículas de los pinos, y más planas, ¿no? Entonces podemos pensar, por ejemplo, en los podocarpus. Los podocarpus son aciculares, pero son más hojas planas y con un limbo un poco más ancho, expresivo, ¿no? Entonces, esta hoja acicular, ¿dónde se encuentra? Se va a encontrar en las formas alargadas, ¿ya? Entonces, vemos este tipo de hojas de esta forma, entonces nosotros decimos, no, hoja acicular, pero que va a formar parte de ese grupo de las hojas alargadas, ¿no? Las lanceoladas. ¿Han visto ustedes, por ejemplo, el eucalipto, la hoja de eucalipto maduro? Esa es una hoja lanceolada. Si podemos hacer una comparación, se puede comparar con la punta de una lanza, por ejemplo, ¿no? Por eso lleva el nombre de lanceolada. La orbicular, ¿no? Ya un poco ya más circular, ¿no? No es totalmente circular, pero se va acercando a una forma totalmente circular. La romboide, como un rombo. La acumitada, ¿no? Con un acumen o con un ápice largo, ¿no? Y una base más ancha. Y la parte central también con un crecimiento más importante, ¿no? La flavelada, igual. Vamos a encontrar que la flavelada va a tener la forma de un paraguas, ¿no? Base ancha, ápice redondeado, ¿ya? Redondeado. La ovada, que va a tener la forma de un huevo, ¿no? Ápice redondeado, ligeramente mayor en la base, y el crecimiento en ancho del limbo también va a ser ligeramente mayor a la altura de la base. La astada, como el asta de una bandera. La palmeada, ¿no? Como las patas de un ganso, digamos, ¿no? Como un palmípedo. La espatulada, lo que hemos visto anteriormente, en forma de una espátula, con el ápice más engrosado que la base, ¿no? Entonces, estas figuras que vemos acá, los vamos a encontrar dentro de estas clasificaciones que hemos estado revisando. Entonces, como recomendación, hay que ir leyendo y tratando de identificar nuestras plantitas con estas terminologías. Escamiforme, por ejemplo, ¿no? La segunda, escamiforme, pequeña,
de ápice agudo y ensanchado en la base. Un ejemplo en escamiforme, las hojas del podocarpus que les estuve hablando, ¿no? Es como una escama, con un ápice agudo, que podríamos en algún momento compararle con una cícula, pero como les decía, el limbo tiene un mayor crecimiento en ancho, ¿no? Que una cícula, es ensanchado. Linear, de lados aproximadamente paralelos y varias veces más largas que la ancha. La oblonga, de lados casi paralelos y más largas que anchas. La lanceolada en forma de lanza, la oblanceolada, que es inverso a una lanza, ¿no? Si vemos una hojita que va a ser como la segunda figura que estamos mostrando, pero donde el lápiz se va a parecer a la base y la base se va a parecer al lápice, es la oblanceolada. La ovada en forma de huevo, con la parte más ancha cerca de la base, ¿no? La ovada, que estamos observando acá. La obovada es la inversamente ovada, cuando el pedúnculo de la hoja lo vamos a encontrar en este lado, ¿ya? Donde se encuentra en la figura lo que vendría a ser el lápiz, ¿no? La elíptica en forma de elipse y con los extremos oblicuos. ¿Ya? Aquí tenemos la elíptica que hemos estado leyendo, ¿no? Entonces la elíptica en forma de elipse y con los extremos oblicuos. La oval groseramente elíptica con un ancho mayor que la mitad de la longitud. La orbicular de forma circular o aproximadamente circular, ¿no? la que hemos estado viendo en la figura anterior. La reniforme semejante a un riñón. Ya, esa es la reniforme. Y lo podemos ver acá en la última figura, ¿no? Tiene la forma de un riñón. La cordada en forma de corazón. En algunos casos ustedes lo vamos a encontrar como acorazonada, ¿no? De aquí en la figura parece un corazoncito. La deltoidea triangular semejante a la letra griega delta, la deltoidea. La romboide en forma de rombo, la espatulada, que hemos estado hablando, que la base es más aguda que el lápice, y la sagitada en forma de saeta o en forma de flecha. Entonces hay que ir familiarizándonos con esas terminologías para hacer nuestros registros de observaciones, ¿ya? Entonces, acá por ejemplo, cuando habla de sagitada, ¿no? Justo estaba buscando esto, es en forma de una saeta o en forma de una flecha, que es diferente a una lanceolada. La lanceolada, la forma de la punta de una lanza. Generalmente estos nombres están relacionados con algunos elementos geométricos conocidos comúnmente, ¿no? Por eso que les dan esos nombres que estamos viendo por acá. Hay otro tipo de clasificación de las hojas simples, seguimos con las hojas simples, pero ya no como en el caso anterior del crecimiento en el limbo, ¿no? En la longitud y el ancho, ¿no? Y en la forma de presentarse del ápice y de la base, sino esta clasificación de hojas ya es por el borde del limbo, ¿no? Cuando es por el borde del limbo, vamos a encontrar nosotros, por ejemplo, el revoluto, que es arrollado hacia atrás y hacia abajo, el entero, que es el íntegro, sin lóbulos ni dientes, repando, ligeramente ondulado, sinuado, fuertemente ondulado, crenado, con dientes obtusos, redondeados, el aserrado con dientes agudos dirigidos hacia el ápice, el dentado con dientes agudos dirigidos perpendicularmente al nervio medio, el doble aserrado con los dientes
marginales nuevamente aserrados. El doble crenado con dientes marginales nuevamente crenados. El lobado dividido en lóbulos separados por sinuosidades redondeadas que se extienden desde una tercera parte hasta la mitad de cada semilimbo. La hendida dividido por lóbulos separados por sinuosidades estrechas o agudos que se extienden más allá de la mitad del semilimbo. Y la partida, la hoja que está dividida por sinuosidades que se extienden casi hasta la posición del nervio medio. Entonces, ¿qué es lo que toma en cuenta esta clasificación? Es el borde, ¿no? El borde del limbo. Entonces, las figuras que se van marcando en el crecimiento de las hojas nos va a dar un tipo de hoja por la forma que presenta. ¿Ya? Por ejemplo, cuando decimos entero decimos porque no vamos a ver ningún tipo de forma o deformidad en el borde de la hoja. Va a ser un limbo entero. ¿Ya? Ejemplo, el eucalipto, ¿no? Otro ejemplo, podríamos ver los salix, ¿no? Los sauces. También podríamos ver de repente, a ver, ¿qué otra especie de acá de la zona para que ustedes puedan conocer? Marco, ¿está hablando? Oye. ¿Perdón? El colle no, el colle tiene, si observan bien, va a tener sus bordes, van a tener, me parece que son dentados, habría que observarlo bien, igual que la queñua. ¿Ya? Entero significa que no tiene que tener ningún tipo de deformación, ya son bordes, son trazos firmes, son trazos sin ningún tipo de marginación, ¿no? En su forma, ¿ya? Ya cuando se presentan ya algunas marcaciones o algunas marcas o van cambiando la forma de presentación de los bordes del limbo, ya empezamos a hablar del repando, ¿no? Cuando son ligeramente ondulados, cuando son imperceptibles. Cuando ya son más fuertes, estamos hablando de sinuado, fuertemente ondulado. Cuando hablamos de ondulación, estamos hablando trazos que no van a tener ángulos, ¿no? Sino son sinuosidades delicadas, ¿no? Sin ángulos, no van a ser angulosas. Nosotros, por ejemplo, de crenado, ya, ahí sí vamos a hablar de que los bordes ya van a tener cierto ángulo, ¿ya? Por ejemplo, el crenado va a ser aquellos ángulos que van a dar forma a dientes obtusos a redondeados, ¿ya? El dentado, ¿no? Y si seguimos viendo que están más marcadas de esta forma, como el crenado, ya vamos viendo que los ángulos van a ser mucho más pronunciados, ¿no? Inclusive vamos a tener la presencia de algunos bordes que nos van a asemejar a la sierra, a una sierra, ¿no? Como ven acá en la figura inferior derecha, ya los ángulos son más pronunciados en la forma del borde, entonces esto ya nos asemeja a una sierra. En el caso cuando hablamos de ondulado, podemos ver los crenados, por ejemplo, ¿no? El crenado son sinuosidades, ¿no? Que no van a darnos ángulos marcados en el borde, ¿ya? En el caso de los dentados, igual, ¿no? Ya se va a ir formando los ángulos, ¿ya? Se va a ir formando los ángulos en la forma del borde, pero esto se va a hacer ya más fuerte a partir del aserrado, ¿ya? De las hojas de borde aserrado. El doble aserrado va a ser, vamos a ver bordes que van a tener una repetición del ángulo, pero en el mismo corte. A ver, vamos a tener un doble aserrado acá, ¿no? En este aspecto vamos a tener dos ángulos vamos a tener en cada una de estas figuritas. ¿Ya? Aquí.
Entonces vamos a tener un doble aserrado. Y cuando hablamos del doble crenado, igual, ¿no? Se va a duplicar eso, o sea, va a ser una hoja muchísimo más complejo en su borde. Entonces, ¿cómo vamos a observarlo eso? Tenemos que utilizar una lupa, porque muchas veces a simple vista no vamos a poder observar esa formación o esa forma que se está generando en el borde. El lobado es cuando los lóbulos están divididos, ¿no? Por sinuosidades redondeadas que se extienden desde una tercera parte hasta la mitad de cada semilimbo. Bien, acá no, aquí está el lobado, ¿ves? ¿No? Son sinuosidades, pero mucho más marcadas, más pronunciadas, tienen una mayor profundidad, digamos, hacia el interior del limbo. Se observa, ¿verdad? ¿No? El lobado, ¿no? No se va a mostrar ángulos cerrados, sino van a ser más sinuosidades, pero marcados a mayor profundidad del borde del limbo hacia el interior de la hacia la nervadura central. Y esto se va a formar entre las nervaduras secundarias, como se está observando acá. La hendida es dividida por lóbulos separados por sinuosidades estrechas o agudos que se extienden más allá de la mitad del semilimbo, quiere decir mucho más profundas que los lobados. Van a penetrar más allá las formas hacia el interior de la nervadura central. Y la partida ya son pues que el limbo va a estar dividido por sinuosidades que se extienden casi hasta la posición del nervio medio. ¿Ya? Entonces, mira, acá prácticamente se podría apreciar, se podría confundir en algunos casos de que esto podría ser una hoja compuesta, ¿no? Una hoja compuesta y cada una de estas partes del limbo podríamos considerarlo como foliolos, pero no, esta es una hoja entera, pero cuya apariencia o cuyo borde marcado, que lo denominamos partido, va a ingresar o va a penetrar hasta prácticamente la nervadura central. Ya cuando observamos este tipo de hojas, esto se va a denominar como hojas partidas, pero se trata de una sola hoja. Y en algunos casos van a encontrar ustedes el ciliado, que aquí sí ya tendrían que observarlo ya con unas lupas, porque van a tener, ¿qué les digo? Unas entradas y salidas por el borde del limbo, pero mucho más minúsculas y con sinuosidades también, ¿ya? Sinuosidades y al mismo tiempo podría ser aserradas y sinuosas, ¿no? Al mismo tiempo, ¿ya? Una mezcla de dos formas de hojas por el borde. Clasificación de las hojas simples por su ápice, ¿no? También este aspecto es importante porque vamos a encontrar una gran cantidad de plantas que van a tener diferentes formas por el ápice, ¿ya? Entonces, características de las especies que nos van a permitir su reconocimiento.